Cuando se piensa en el ahorro energético y en las medidas a implementar, es inevitable pensar en el beneficio medioambiental. Pero el beneficio económico es el que realmente se nota. La factura eléctrica es un gasto y, en momentos de crisis, es uno de los principales al que se tiene que hacer frente mes a mes. Una reducción del consumo energético supone un ahorro económico importante dentro de los gastos de una vivienda. La ventilación. En la ventilación del hogar, siguiendo unas pequeñas pautas, se puede ahorrar mucho. La ventilación de las diferentes estancias es muy importante para renovar el aire, regular la humedad y reducir la generación de polvo en la vivienda. Pero es necesario saber cuándo es el mejor momento para ventilar la vivienda y que no suponga un gasto energético extra. Dependiendo de la época del año, se deben aprovechar distintas franjas horarias para ventilar. Por ejemplo, si es verano, se debe aprovechar las primeras horas de la mañana, ya que estas serán las más frescas del año y las estancias no se calentarán en exceso. Por el contrario, esta práctica en invierno sería inviable, así que lo ideal sería ventilar las estancias a las horas del mediodía y primeras horas de la tarde, porque son las más cálidas. Por último, es de gran ayuda que se abran ventanas en distintas fachadas con diferente orientación, porque estas fachadas se encontrarán a diferentes temperaturas y esto favorece la circulación del aire. Aislamiento. Mejorar los aislamientos de las viviendas es una de las acciones que más ahorro energético suponen, aunque también es de las que mayor inversión económica requiere y el más complicado de ejecutar por la necesidad de actuar sobre las propias estancias. La principal acción es el aislamiento de las paredes y de las ventanas que comunican con el exterior. Esto hará que se mantengan por más tiempo temperaturas del interior de la vivienda y ésta sea lo más constante posible a lo largo del año, notándose más fresca en verano y más cálida en invierno. En el caso de puertas y ventanas, estas son las que mayores filtraciones de aire provocan entre la vivienda y el exterior. Existen algunas opciones que mejoran este aislamiento, ya sea por los materiales de los que se fabrican o porque incorporan cámaras de aire para incrementar su aislamiento. Además, en el caso de las ventanas, lo más importante es modificar las de cristal monolítico por las de doble o triple cristal y oscilobatiente. A pesar de que estas acciones puedan suponer una gran inversión, el correcto aislamiento de la vivienda es una de las mejores acciones para el ahorro energético. La transmisión de la energía a través de paredes, puertas o ventanas hace que los equipos de refrigeración o de calefacción tengan que trabajar durante más tiempo y a temperatura más extrema para alcanzar una temperatura de confort. Climatización y agua caliente. La climatización es muy importante en la optimización energética, ya que estos equipos son de los que más consumen en una vivienda. En general, ya sea para refrigeración o para calefacción, son equipos que trabajan gran parte del año. Lo más obvio es la instalación de equipos de alta eficiencia y la revisión del aislamiento de los conductos de aire, si los tuviera. Junto a un correcto mantenimiento de la instalación, puede suponer un ahorro a medio y largo plazo muy importante. Además, estos equipos ya están preparados para funcionar con algún tipo de sistema de control que pueda regular la temperatura del aire según las necesidades. Es importante que los equipos de climatización se regulen correctamente y se establezca una temperatura de confort constante de unos 27 grados centígrados en la estancia. De esta manera se evitan los arranques y los paros de los equipos y el uso de estas temperaturas inadecuadas para climatizar rápidamente un ambiente. En cuanto al agua caliente, la mejor opción para el ahorro energético es el uso de equipos de aerotermia que puede funcionar con la climatización. Son bombas de calor de última generación diseñadas para aportar refrigeración en verano y calefacción en invierno, además del agua caliente para todo el año. Es un sistema eléctrico que no requiere de la quema de ningún combustible y extrae el 70% de la energía que usa de la temperatura del aire, por lo que su consumo es mucho menor a los equipos eléctricos tradicionales. Electrodomésticos y aparatos eléctricos. Los electrodomésticos son los equipos eléctricos de mayor consumo dentro de una vivienda, a excepción de la climatización. En el caso particular del frigorífico y del congelador, son equipos que se mantienen encendidos 24 horas. Optimizar su consumo energético es muy importante para reducir la factura de la luz. Según normativa comunitaria, todos los electrodomésticos deben tener una catalogación energética según su eficiencia, por lo que utilizar electrodomésticos más eficientes se traduce en menores consumos energéticos. Esta sería la principal acción que llevar a cabo en cuanto a la reducción del consumo energético.
Además, implementar una serie de medidas generales del correcto uso de los equipos puede reducir también el consumo. Estas medidas son, por ejemplo, la de apagar los aparatos eléctricos y no dejarlos en stand-by, no dejar abierto el frigorífico mientras se seleccionan los alimentos o no dejar los cargadores de móviles o portátiles enchufados cuando no se están usando. Por otro lado, en el caso de disponer de placas eléctricas para el cocinado, es conveniente que sean placas de inducción en vez de placas vitrocerámicas. Las placas vitrocerámicas funcionan calentando a través de una resistencia eléctrica que genera pérdidas de calor al ambiente, y este calor es el que calienta las sartenes y las ollas. En cambio, las placas de inducción se basan en la generación de campos magnéticos a través de un electroimán que actúa directamente sobre la olla o la sartén. La energía eléctrica que necesita una placa de inducción es entre un 40 y un 50% menor al consumo eléctrico que necesita una placa vitrocerámica. Iluminación. El uso de la iluminación natural puede ser un aporte para el ahorro energético del hogar, pero dependiendo de la orientación y la ubicación de las viviendas, esto puede no ser siempre posible. Es entonces cuando invertir en la iluminación LED de alta eficiencia y de muy bajo consumo es el mejor método de ahorro energético en la iluminación. La iluminación supone un pequeño porcentaje en el consumo energético del hogar, pero cualquier acción que se lleve a cabo supone siempre un valor añadido en cuanto a la optimización energética de una vivienda. Modificar la iluminación tradicional por iluminación LED moderna y eficiente puede suponer una reducción del consumo energético de la iluminación de hasta un 90%, por lo que se debe considerar hacer esta inversión. Por último, si ya se dispone de iluminación LED en la vivienda, estas deben de apagarse siempre una vez dejen de usarse. Aunque las características generales de la iluminación tradicional, como las bombillas incandescentes o las fluorescentes, a la tecnología LED son muy diferentes, siempre es conveniente apagar las luces al dejar de usarlas para reducir el consumo. La luz natural. La iluminación natural es una herramienta magnífica para reducir el consumo de energía en la parte de iluminación y en calefacción, y siempre que se puede disponer de ella, se debe aprovechar. Pero la luz solar puede afectar al rendimiento de los equipos de climatización y, por lo tanto, aumentar el consumo energético del hogar. En la medida de lo posible, hay que evitar la entrada de radiación solar directa en los meses más cálidos del año, ya que provocará un calentamiento excesivo de las estancias y se necesitará que los equipos de climatización trabajen a temperaturas más bajas y por más tiempo, y por lo tanto consuman más. Se pueden utilizar distintos métodos para evitar la entrada de radiación solar directa, como los toldos, las persianas, estores o cortinas. El mejor método es el de los toldos, ya que evita la radiación solar directa para dejar pasar la radiación solar difusa, es decir, permite pasar la luz. Por otro lado, en los meses más fríos del año sí que es conveniente que entre radiación solar directa, ya que contribuirá a calentar las estancias y se podrá reducir la potencia de las calefacciones, ahorrando así en el consumo energético.